¿Cómo le va? Buenas noches. Este es el último programa del año 2025 de Secretos del Poder. Licenciado Alfredo Blanco, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Julio? Se nos fue el año. Se nos fue el año, pero nos ha llegado con todo el calor. Sí, y el calor todavía no se siente en la economía, que todavía está un poco fría. Un poquito fría. Bueno, sí. De eso va a hablar Alfredo Blanco, porque vas a destacar en un ratito nada más, en tu análisis del presupuesto, que el Gobierno Nacional tiene, después de muchos años, una ley de presupuesto. Es una diferencia respecto a años anteriores, pero que plantea ¿qué? Es una buena noticia, creo yo, después de 2 años que no hubo presupuesto, que existe el presupuesto por varias razones. Uno podría decir una razón general, que es un programa de qué va a hacer el Estado. Pero además el hecho de no tener presupuesto a veces deja en manos del funcionario un alto grado de discrecionalidad para ejecutar los fondos. Yo creo que esta es una buena noticia, de hecho Milei lo ha festejado mucho, pero bueno, vale la pena ver cómo sigue esto después. Vamos a hablar de qué dice el presupuesto respecto de algunas variables macroeconómicas y vamos a hablar además de qué podemos esperar para el 2026. Bien, y el otro tema está referido a una iniciativa del gobierno de cambiar lo que es la ley de, podríamos decir, una suerte de pacto ciudadano para establecer criterios de convivencia urbana, sí, que han sido muy criticados sobre todo por tema limpiavidrios y tema naranjitas. Sí, es una discusión que yo creo que está en la sociedad en Córdoba. Hay muchos sectores que reclaman que haya mayor dureza, mientras que otros sectores dicen, bueno, no se puede generalizar porque se pueden cometer muchas injusticias, digamos, ¿no? Y eso fue, creo que, una de las cosas que apuntó la Iglesia. Sí, de hecho hay un comunicado de la Iglesia que es bastante severo. Bueno, va a estar una de las legisladoras que propuso esta iniciativa, discutida en la legislatura, pero que ha pasado para febrero, y también va a haber un hombre que desde la Pastoral Social nos va a decir, atención, cuidado porque hay que prestar mucha atención a este código de convivencia urbana. Los temas en Secretos del Poder, que comienza de esta manera. Bueno, recién decía Julio que íbamos a hablar de, bueno, yo diría una buena noticia para el gobierno fue que obtuvo la aprobación del presupuesto. En realidad el Senado lo aprobó exactamente como había venido de diputados, porque seguramente el gobierno no quería arriesgarse a que se introdujeran modificaciones y que tuviera que volver a diputados el proyecto. Más allá de la discusión de cómo consiguió los votos, si hubo algunos senadores que siguiendo instrucciones de sus gobernadores votaron de una manera distinta de la que era esperable, lo concreto es que tenemos el presupuesto. Y yo recién decía, y quiero reiterarlo, que es muy bueno para cualquier economía que el Poder Ejecutivo obtenga la autorización, que es eso, el presupuesto es una autorización de gastos y una estimación de ingresos, y que es una facultad del Parlamento. Ahora, hablemos un poco de otra ley que se aprobó, y lo que ustedes están viendo a mis espaldas es el resultado que tuvo finalmente una ley que se le suele llamar, le dicen, de inocencia fiscal. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, algunos dicen en lenguaje un poco más coloquial, un proyecto de ley que trata que los argentinos saquen los dólares del colchón. ¿Y por qué razón? Bueno, porque mediante esta ley en realidad lo que se hace es subir el piso para catalogar a determinado incumplimiento fiscal como un delito y quedar sujeto a la ley penal tributaria, o acortar el periodo de prescripción de una deuda, o permitir que a alguien, una vez que se le detecta una irregularidad, si dentro de los 30 días de iniciado ese proceso va y paga, queda liberado. Bueno, en síntesis,
lo que está tratando de hacer el gobierno, y lo ha intentado de muchas formas, es de aumentar la incorporación de esos dólares al circuito económico. Ustedes saben que Argentina es, después de los Estados Unidos, el país donde hay más unidades físicas de billetes americanos, de los norteamericanos, de dólares. Hay quienes estiman que la cantidad de dólares que hay fuera del sistema en Argentina es cercano a los 400.000 millones de dólares. Es decir, es cercano, digamos, a un 80% más o menos del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo cambiaría la economía si esos recursos, en lugar de estar paralizados fuera del sistema económico, estuviesen incorporados? Pero bueno, ¿por qué ocurrió eso? Nosotros lo hemos dicho muchas veces, porque en la historia económica argentina, las dificultades del sector externo, los cambios de los regímenes jurídicos, han hecho gradualmente que el peso perdiera, digamos, dejara de ser una moneda aceptable para los argentinos. ¿Por qué razón? Miren, el dinero tiene básicamente tres funciones. Por un lado, sirve como unidad de medida para decir, bueno, este teléfono cuesta tantos pesos. Por otro lado, sirve como medio de cambio. Es decir, voy y digo, le doy estos pesos y usted me da el teléfono. Y un tercer factor es que sirve como depósito de valor. ¿Qué quiere decir? Que yo guardo eso y mantiene el valor. Los procesos inflacionarios en la Argentina, que uno podría remontarse hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, Argentina, estoy hablando de mediados del siglo XX, Argentina comenzó a tener una inflación interna mucho más alta que la inflación internacional. Es decir, la inflación doméstica era más alta que la que tenía el resto del mundo. Eso generó como consecuencia una pérdida de atractivo de ahorrar en moneda doméstica. Bueno, cíclicamente, Argentina ha intentado luchar contra el problema de la inflación. Tenemos planes de estabilización de los más variados. Algunos tuvieron un éxito durante algún tiempo, que todos recordamos, por ejemplo, en junio del 85, el plan Austral, que tuvo un éxito, que bajó la tasa de inflación que estaba en 20% en un mes. A diciembre logró que la tasa fuera 1,5%. Pero digo, recordamos todos la década de la convertibilidad, que estabilizó también la economía. En fin, hay muchos programas, incluso antes, en marzo del 67, Krier Bacena puso en marcha un plan de estabilización que logró estabilizar la economía durante un año, pero cíclicamente, digo, ha vuelto a caer. Y eso es lo que hace, en definitiva, lo que sucede es que no hay confianza en que esa función de depósito de valor la tiene el peso. No la tiene. Y por más que uno muestre que ha habido periodos, por ejemplo el año pasado, en que quizás tener en pesos y colocado a plazo fijo daba más que a tenerlo en dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno, como pisó el tipo de cambio, el dólar se mantuvo relativamente atrasado. Por más que uno diga eso, la gente de todos modos dice, bueno, pero en algún momento el dólar se va a recuperar. Y este razonamiento es el que me lleva a mí a decir que más allá del optimismo, de las cosas que ha dicho el ministro Caputo, que dice, mire, vayan al banco, que no le van a pedir nada, lleven los dólares, no le tienen que preguntar nada, en realidad, mi impresión personal es que no se resuelve con una ley. La recuperación de la confianza en la moneda doméstica depende de un conjunto de variables macroeconómicas que muestren que la economía ha iniciado un sendero de estabilidad y de crecimiento económico sin riesgo a futuro. Por eso yo digo, vamos a ver seguramente la reglamentación de la ley de inocencia fiscal, vamos a ver cómo se empieza a ejecutar el presupuesto, pero digamos que ahora estamos por ver cómo va a seguir, digamos, esta película. Sobre el presupuesto, me gustaría sí señalar, y seguramente como vamos a seguir en enero en Secretos del Poder, vamos a volver sobre el tema, que algunos de los supuestos con que está hecho el presupuesto son, yo diría, demasiado optimistas. Demasiado optimistas, ¿por qué? Porque si digo que la inflación de 2026 va a ser 10%, no es fácil que me crean eso. Mi impresión personal es que el gobierno en 2026, y aquí voy a lo que creo que puede suceder el año que viene, en 2026 el gobierno va a tener que aumentar, va a tener la necesidad de profundizar el ajuste fiscal. ¿Por qué razón? Porque está
decidido a que ese esquema le va a permitir que la tasa de inflación baje. Porque la tasa de inflación, lo hemos visto en el programa, desde mayo comenzó a crecer lentamente. Y cuando tenemos 2,5% de inflación, que por supuesto es muy poco si uno lo compara con lo que fue diciembre de 2023, pero que es muy alto si uno lo compara con los patrones internacionales de inflación. Entonces, el gobierno tomó una decisión que yo he considerado adecuada en materia cambiaria. ¿Por qué? Porque el gobierno decía, no está atrasado el dólar, el ministro Caputo y Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central que ustedes ven ahí en pantalla, decían, no está atrasado el dólar. Es decir, el ministro llegó a decir, si lo ves barato, comprá, campeón, y le compraron muchísimo y tuvimos que terminar recurriendo a una ayuda, que es la ayuda de Estados Unidos, del swap de Estados Unidos, 20.000 millones de dólares. Ahora tenemos un vencimiento en enero, para el cual no va a haber muchos problemas, son más o menos 4.000 millones de dólares. En realidad no va a haber mucho problema porque tiene recursos para llegar, entre otros, que puede activar un tramo nuevo del swap con Estados Unidos. Pero digo, volviendo a lo que puede ocurrir el año que viene. El gobierno decidió que a partir del 1 de enero ya el dólar oficial no va a crecer 1%, eso que se llama estrategia de crawling peg. ¿Por qué? Porque eso atrasa el dólar y por más que el ministro no lo quisiera reconocer, eso tiene consecuencias muy malas sobre el nivel de actividad. La industria nacional queda expuesta ya no solo a problemas porque la industria china es más eficiente, sino que también porque hay atraso cambiario. Y entonces ha tomado una decisión, que es que la banda se amplía y la va a ir ajustando con la inflación de dos meses antes. Eso tiene como consecuencia que en enero vamos a tener una devaluación del techo de la banda del 2,5%. Ahora, ¿eso quiere decir que va a llegar a eso? Bueno, no sabemos. Ahora, la decisión que tomó el gobierno la tomó junto con una decisión de decir voy a empezar a comprar reservas. Porque Argentina incumplió el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, tuvo que pedir un perdón, un waiver, como se dice, porque no acumulaba reservas. Y por más que los funcionarios dijeran, y no me hace falta acumular reservas, por más que dijeran eso, en realidad hace falta, porque si no, nunca van a poder dejar absolutamente libre el mercado cambiario. Entonces, para redondear, en el programa pasado hicimos un balance de lo que pasaba en la economía, digamos en la economía real, y que más allá de los discursos, la economía no se está recuperando en la forma en que había sugerido que iba a ocurrir el gobierno. Tenemos entonces un año próximo en el cual la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto que tiene el presupuesto también es muy optimista. Yo creo que por delante el nivel de actividad vamos a tener algunas actividades que se recuperan, pero con muchísima heterogeneidad. Y vamos a empezar a ver los problemas que se desprenden del hecho de que algunas industrias cesen en su actividad y que eso traiga consecuencias sobre el mercado de trabajo. Lo vamos a ver eso seguramente durante el año que viene. Por ahora, quedémonos con que fue una buena noticia tener presupuesto, que es una buena noticia que hayan modificado la política cambiaria, aunque no quisieran, y que esperemos que en el año próximo tengan capacidad para corregir los errores que explican por qué razón la economía todavía no inició un proceso de crecimiento sostenido con estabilidad. Lo veremos en el año que viene. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde.
excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hace 2 años aceptamos el desafío de seguir transformando Córdoba capital, haciendo una ciudad cada día mejor. Dejamos la vara muy alta y fuimos por más. Sabíamos que eran momentos difíciles para todos. Es posible que algunos sientan que este esfuerzo aún no es suficiente, pero tengan la certeza que de alguna u otra forma estamos cerca, con cada vecino en cada barrio. Seguimos ordenando el municipio, modernizando la administración pública y llevando adelante un formidable plan de reducción impositiva que permitirá una importante reinversión en el sistema productivo. Esa es la base fundamental para poder seguir haciendo, para poder seguir progresando. Junto al gobierno de la provincia estamos pavimentando cientos de cuadras con accesos y viaductos a la altura de las grandes ciudades. Ejecutamos miles de conexiones cloacales, iniciamos un plan de iluminación más que ambicioso que nos dará mayor seguridad y calidad de vida. También empezamos con un plan de bacheo que mejorará la circulación con cuadrillas que trabajarán día y noche. Hemos realizado una inversión histórica en obra pública y haremos de esta ciudad una de las más urbanizadas de la Argentina. La demanda en el sistema de salud pública se incrementó, como también nuestros esfuerzos. Estamos comprometidos para que nuestra gente reciba la mejor atención, la que merece. Seguiremos en el camino de valorizar nuestro espacio público, nuestra cultura, nuestros lugares de encuentro y de disfrute. En Córdoba no retrocedemos ante las dificultades. Demostramos que aún frente a la adversidad avanzamos y crecemos. Quiero desearles lo mejor para estas fiestas. Vamos por un gran año para todos. Muchas gracias, queridos cordobeses. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad.
Teníamos previsto en el programa el diálogo con gente del oficialismo que proponía esta discusión del Código de Convivencia Urbana. Lamentablemente no han respondido positivamente a esta invitación que le habíamos hecho en el programa. De todas maneras, sí, de parte de la Iglesia Alfredo Blanco, tenemos a un referente que integra la pastoral social. De hecho, tengo entendido que el ingeniero Santiago Oliva es hoy el vocero de la pastoral social o integrante. No, soy el delegado episcopal de pastoral social en este momento. Bueno, bienvenido al programa, buenas Muchas noches. gracias. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Julio, es una pena que el oficialismo no Sí. haya venido a defenderlo, sobre todo Sí. porque avisaron sobre la hora. Sobre la hora. Efectivamente, se había comprometido Nadia Fernández. No vino. Le habrán fallado los argumentos. Se excusó por... vos sabés que deja la legislatura y empieza a formar parte del Ministerio de Justicia. Se excusó por eso. Bueno, en otra oportunidad seguramente podemos llegar a tenerla, pero hubiera sido muy bueno escuchar cuál es el argumento del gobierno para impulsar ahora porque fue bastante sorpresivo, ¿no? Había un proyecto que había presentado un legislador, pero que hacía referencia nada más que a las personas que cuidan coches en la... A los naranjitas. Estamos hablando de Gregorio Hernández Maqueda, Exactamente. que tenía un proyecto realmente muy duro para eliminar de cuajo absolutamente a todos los naranjitas. Hay mucha gente que está enojada con los naranjitas. Ahora, ingeniero Santiago Oliva, ¿por qué ustedes salen en defensa de estos sectores que están desprotegidos en la sociedad cordobesa, naranjitas y limpiavidrios? Primero, en el documento, lo primero que decimos es, hay de todo. Uno que está dando vuelta en la calle ve también y reconoce que hay abusos, hay delitos, hay terceros que se benefician. Eso lo dejamos planteado y obviamente que eso no lo defendemos. Pero sí, también vemos que hay mucha gente que tiene esa forma de subsistir, que le ayuda a agregar lo que le hace falta para el sustento y que necesita y lo hace de forma ordenada, respetuosa y lo hace bien. Entonces, queremos que esta parte, no meter, como decimos, todo en la misma bolsa, sino también estamos de acuerdo en esto de proponer, de ordenar, de escuchar voces, a ver qué puede ser lo mejor para solucionar un problema que lo tenemos toda la sociedad. No queremos ocultar, ni tapar, ni postergar. Queremos aportar para ver qué se puede hacer para solucionarlo. ¿Ustedes han tenido comunicación con el gobierno antes de que el proyecto se presentara? No tuvimos ningún tipo de comunicación. Esto sale el mismo viernes, creo que se está dando vuelta, que había un proyecto. En realidad el jueves nos llegó el borrador. El viernes como que se empezó a trabajar eso. Después dijimos o supusimos que no se iba a tratar. Y como fuimos viendo que tenía la intención el Ejecutivo de proponerlo para que el lunes saliera, bueno, el fin de semana fuimos charlando un poquito y armamos el documento que lo lanzamos el domingo a la noche, cosa de que ya el lunes a primera hora estuviera en el medio. Ahora, que la pastoral social lo tome, que lo discuta, lo analice, nos parece realmente importante y es una reacción de la Iglesia. Ahora el mismo arzobispo salió a hablar del asunto, dando a entender como que era necesario que no nos apresuráramos tanto, ¿no?, para algunas determinaciones categóricas y terminantes. Eso me parece que está hablando de una posición más fuerte de la Iglesia, ¿no? Sí, esto de hacerlas, quizás el título de gallo, entre gallo y medianoche, es uno que lo viene transitando hace tiempo, ¿no? Porque nos ha pasado que en otros momentos, hacia fin de año, cuando la gente está entre las fiestas, Año Nuevo, Navidad, vacaciones, se tiran temas que son importantes, que por ahí nos agarran distraídos, ¿no? Entonces, nos pasó con la ley de juego, el juego online, que nosotros realmente, y el obispo lo ha dicho muchas veces, es algo que es tener un casino en cada casa y nos hace daño. Entonces, y es después muy difícil volver para atrás y modificar. Pero es un tema que también nos interesa, nos interpela y vemos, y ya a nivel internacional se está hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, esto que nos atañe a nosotros, nuestra Córdoba, bueno, nos parecía importante dar nuestra voz, ¿no? Como también es importante escuchar a todos los sectores para encontrar una ley de convivencia que sea superadora, ¿no? Después que ustedes hicieron el comunicado, y bueno, eso subió a todos los medios,
me parece que tuvo un impacto muy grande. Después de eso, ¿tuvieron alguna comunicación? Pues yo creo haber escuchado que el gobernador dijo que estaba dispuesto a escuchar o algo así. Yo creo que el padre Munir, que es el vocero del arzobispado, tuvo algunos... Háblame de Munir Braco. Munir Braco, sí. Algunos intercambios, no sé si no me ha dicho él, con gente de la oposición. No, la verdad que eso no lo sé. Particularmente a mí nadie me habló ni me dijo nada. De todas formas, lo que nosotros planteamos es, y valoramos, esto de que se abre el espacio para integrar a toda la gente que pueda aportar ahí. Siempre la única condición, no es condición, pero que cuando nos juntemos en una mesa el objetivo sea realmente buscar el bien común y que la convivencia entre ciudadanos sea buena, en donde todos tendremos que ceder algo, el trato en la calle tendrá que ser mejor nuestro y de la limpia vidrio, el cuidacoche. Bueno, habrá que ir organizando, pero escuchando distintas voces para ver cuál es la mejor forma. Y bueno, eso va a llevar un tiempito. Santiago, yo creo que esta actividad de los limpiavidrios y de los cuidacoches ha generado muchísimas denuncias. De hecho, no sé cuántos naranjitas han detenido en lo que va de estos últimos meses, un número realmente muy importante, porque hay una coacción muy fuerte y a veces esto ya ha generado un mal humor de la gente para con los naranjitas. Lo mismo con los limpiavidrios. Ahora, usted ha trabajado en Cáritas. Sí. Tal vez, a través de Cáritas, nos pueda relatar, por esa experiencia que ha tenido, cómo es la vida de un limpiavidrios y un cuidacoches que están en la calle o en situación de calle y que nosotros, particularmente los cordobeses, no sabemos y que tal vez en una de esas nos puedan hacer imaginar por qué hay cierto resentimiento o violencia en esa gente. Mira, más allá de eso, también trabajamos con gente en situación de calle que está muy relacionado al tema de naranjitas y limpiavidrios. Ayer escuchaba entre las noticias, los entrevistaban a algunos limpiavidrios y ellos decían, perdón la palabra, ¿no? Nos vamos a cagar de hambre, decían, ¿no? Es una situación muy compleja, no es tan simple. Hay gente que viene con historias y heridas de toda la vida que terminan en la calle. Hay que estar 8, 9, 10 horas en la calle bajo el sol limpiando un vidrio. ¿Con problemas de consumo? Mucho problema de consumo, pero un problema de consumo que está en la calle y los tenemos en todos los barrios de Córdoba, ¿no? O sea, la situación de la droga en nuestro medio y en barrios vulnerables es una cuestión muy importante. La droga nos está destruyendo, ¿no? Entonces, bueno... ¿Y esa es la problemática que tiene esta gente? Digo, tratar de comer todos los días y juntar plata para eso. Y nosotros en una de las preguntas ponemos eso, ¿no? Si sigamos separando, hay gente que tiene ese problema y hay gente que lo usa para conseguir la moneda para subsistir, ¿no? Muchos de los que están en la calle, y sí, seguramente esa moneda que hacen, viven y lo usan para consumo, ¿no? Por eso decíamos en una de las preguntas, guarda, ¿no? Porque si lo sacamos de la calle, esa gente, la droga no te perdona, ¿no? Entonces va a tener que juntar recursos de otro lado y bueno, por ahí fomentamos más la delincuencia, ¿no? Bueno, son cosas para ir viendo. Lo que nosotros, pensando ya un poquito a ver hacia dónde vamos a ir, decir, bueno, quizás que haya que acompañarlo, ¿no? Esto es lo que vemos que hacemos como iglesia, en Cáritas, en los Hogares de Cristo, bueno, es acompañar cuerpo a cuerpo, porque es muy difícil salir de las adicciones solo, ¿no? De hecho, en el documento lo terminamos con una frase del obispo presentando un libro de la pastoral de adicciones, Nadie se salva solo, y él dice de los muros, ¿no? Del acompañamiento, de estar juntos, ¿no? Del estar, hay que poner el cuerpo, ¿no? Porque solo es muy difícil. Y es cuestión de preguntarle a Oberlin, que trabaja en un barrio... Hay muchas de esas cosas. Mira, nosotros estamos lanzando ahora unas mesas sociales parroquiales que llamamos. ¿Qué es lo que proponemos? Que en la parroquia, que sea la que trate de sostener el proceso, pero que se invite a la gente de la parroquia, a la gente que puede estar dando vuelta en la parroquia, que puede ir a una misa, pero no se compromete o no encontró muchas veces el lugar. Y a los agentes territoriales, qué sé yo, centro vecinal, policía, colegio, club, y de sentarse a decir, che, ¿cuál es nuestra problemática? Y bueno, a ver cómo la abordamos, siempre sentándose en una mesa y generando acciones concretas y sostenidas, porque si no, nos pasamos en la forma discursiva y nunca solucionamos nada, o esperamos que otros nos solucionen las cosas. Entonces, si no, sí, bueno, y han salido cosas,
salió mucho tema de las adicciones y gente que no ha tenido nada que ver con las adicciones le ha ido encontrando la vuelta, ¿no? Entonces acompañamos a los familiares de adicciones, hablamos con que más o menos está en el tema y bueno, van viendo y van respondiendo y generando espacios, ¿no? Una pregunta, volviendo en sí al proyecto ¿ustedes tienen una propuesta para hacer? Porque es muy probable que los legisladores digan, bueno, está bien, no está de acuerdo, pero dígame qué hacen. Claro. ¿Ustedes han elaborado algo como una propuesta? Ayer justamente después de toda esta vorágine, con el padre Melchor López, que está en la Vicaría de los Pobres, decimos un poquito eso, ¿no? Bueno, en realidad empezamos algo, ¿ah? Y bueno, y veremos. Tenemos ideas, pero son propuestas que hay que ir elaborando. Ahora, se dice que se va a empezar en febrero a ver el tema y bueno, y quizás lleve un tiempo hasta que encontremos... Es una situación compleja, ¿eh? Tiene que haber mucha gente involucrada, como decimos, buscando el bien, ¿no? Y encontrando realmente lo que nos conviene a todos los cordobeses, ¿no? Va a llevar su tiempo, va a haber que escucharse, tiene que estar involucrado también la gente que lo padece, ¿no? Porque si no siempre queremos dar las soluciones mágicas como desde arriba, ¿no? Está bien, de todas formas, vos decías que sobre el final del comunicado de la Iglesia, el arzobispo decía que hay que poner el cuerpo para acompañarnos. No sé si vos coincidís conmigo, Alfredo, pero estamos ingresando desde hace un tiempo, y más sobre todo en práctica con el gobierno de Javier Milei, en un proceso de individualismo realmente muy preocupante. Sí. Digo, me parece que ese principio sobre el que se basa esta expresión del arzobispo, en cierta medida va en juego, va a chocar contra lo que hoy la sociedad está imponiendo. No me importa tanto el otro, sino solamente los intereses propios. Está bueno eso. Yo creo que no es de acá, es a nivel mundial, ¿no? El individualismo, ¿no? Pero yo pienso, estoy convencido que cuando uno piensa solamente en uno, la vida no es tan buena. Cuando uno piensa en el otro, las cosas mejoran. Y cuando son entre varios, se generan vínculos estables, familiares, de amigos, muy potentes, que se sostienen en el tiempo, ¿no? Yo te contaba esto de Angelelli, ¿no? Pero hace como 10 o 15 años estuvimos ahí y podemos ir ahí y estar, y cuando nos juntamos nos reconocemos. En definitiva, cuando uno vive pensando solamente en uno, la vida pasa medio por el costado. Cuando uno piensa en los otros, y me parece que la vida, aunque suene medio así romántico, diría alguno, pero es verdaderamente es la forma de encontrar la forma de vivir mejor. De hecho, me pasa con los naranjitas, con los limpiavidrios. Yo estoy todo el día dando vueltas en la calle. Cuando uno los trata y los saluda bien, no hay problema. Es cierto que después ellos también se aprovechan cuando hay mujeres, pero cuando uno baja el vidrio, lo saluda, aunque no le dé un peso, uno sigue y no pasa nada. Lo mismo cuando uno va a cargar nafta, saludar, ¿no? Esas cosas que tan lindas que había en los pueblos, que le hemos perdido, porque cada uno está en sus cosas y bueno, hay que pensar también en los otros. Y las cosas complejas, solo no hay iluminados que lo puedan llevar a cabo y sostener, ¿no? Por eso tiene que ser algo más comunitario. Volviendo a lo que decía Julio, de que hay como un espíritu de época, bueno, y que en Argentina yo diría, la mirada del presidente es que el mercado resuelva todo vía competencia, y eso entra en tensión con la idea de cooperación, digamos, o de solidaridad. ¿Cómo percibís que es la relación entre la Iglesia y el gobierno nacional? Me parece que el gobierno nacional plantea cosas que nosotros le hemos dicho también, ¿no? El tema de los jubilados, discapacidad, no puede ser todo a cualquier precio. Digo, el obispo siempre dice, cualquier cosa tiene que estar en el centro de la persona. Ahora él habla de la cultura del rostro, no solamente la persona en el centro, sino Julio, ¿no? Entonces, cuando uno dice Julio, no es lo mismo, ¿no? Y cuando se saca el foco en la persona, y bueno, que sea lo que Dios quiera y no, hay que poner foco también siempre en las personas. Quizás son procesos más largos, pero bueno, duros, hay que decir la verdad, prepararse, y la gente de hecho algo está haciendo, está aguantando, ¿no? Pero llega un momento en que, bueno, hay que ver cómo se sigue, ¿no? Y quizás venga el momento de no esperar que sea el gobierno nacional ni provincial, sino entre todos, cómo nos ayudamos cuando uno está más flojito, ¿no? Bien, por lo pronto ustedes consiguieron que este proyecto
se postergara hasta febrero y calculan ustedes que habrá tiempo para sentarse, café de por medio, aunque sea un vasito de agua, y escuchar a ver qué tienen para decir muchos. Digo esto porque en los últimos tiempos, Alfredo, muchas personas llegaron a la calle para tratar de ganarse el sustento como pudieron, después de haberse quedado sin trabajo. Tal cual. Sí, está bravo. Ayer esta mañana escuchaba algo de la sesión de ayer, y algo que por ahí me gustó es que se hayan escuchado los aportes de la oposición y se hayan modificado, ¿no? Algunos de los puntos que estaban viendo. Así debería ser el Parlamento, por eso es Parlamento, para hablar, no que alguien imponga. Porque si queremos crecer como sociedad, esos momentos, esas instituciones, tienen que ser fuertes. Tiene que ser espacio para que la gente que representan a distintos sectores puedan expresarse y encontrar algo que les sirva a todos. No que a mí me conviene. Por eso nosotros decimos, en febrero sí está bueno juntarse, pero con el objetivo de querer encontrar lo mejor para todos, no lo mejor que nos conviene políticamente en este momento, ¿no? Bien, entonces parece un capítulo totalmente abierto, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Nosotros estamos disponibles, seguramente nos llamarán, pero si no, hay que llamar a distinto, porque nosotros tampoco tenemos la solución mágica. Eso lo tenemos que ir descubriendo entre todos, escuchar a la gente que sabe y a la gente que lo vive también. Y así van saliendo las cosas buenas. ¿Hay una idea de cuántos Naranjitas o limpiavidrios hay en Córdoba? Nunca se pudo censar eso, ¿no? No sé. Lo que sí tengo en mente más o menos que gente en situación de calle, 300, 400, 500, según cómo se mida. Y después de las cooperativas, ayer escuché noticias, no sé si era algo así, 1000 y pico, dando vuelta en los barrios. Casualmente, ayer estuve en San Vicente y veía, debe haber sido una cooperativa de naranjitas. La persona estaba vestida perfectamente con su indumentaria, bien respetuoso. O sea, me parece que hay que ir pensando la forma de ordenarnos. Cuando las cosas son así, no son claras, son cuando empieza a haber inconvenientes. Si no está claro cuánto se cobra, cómo se cobra, por qué se cobra, en tal lado tal cosa, me parece que en eso sí hay que trabajar y escuchar, ¿no? A ver cómo se puede hacer para que las cosas sean claras, que evitan un montón de inconvenientes. No creo que esté de acuerdo, Oliva, con aquella idea de Gregorio Hernández Maqueda de eliminarlos de un plumazo, los naranjitas. No, parece que no, obviamente que no. Siempre el título dice, por un código de convivencia donde haya lugar para todos. Para todos es todo, o sea, hay que ver cómo hacemos para que sea algo positivo. Y tampoco queremos que los naranjitas sigan toda la vida en la calle. Si lo que nosotros queremos casualmente es que la gente vaya progresando. Entonces, bueno, habrá que darle herramientas, habrá que hablar con la universidad, habrá que hablar con el Estado. En definitiva, ¿qué opción le damos? Pero opciones para que puedan crecer, no para que toda la vida estén bajo el rayo del sol viendo a ver cómo cobran un mango. Bien, ingeniero Santiago Oliva, le agradecemos por la participación en el programa y dándonos la visión concreta de la Iglesia cordobesa. Muy amable. Muchas gracias, Julio. Bueno, gracias. Lo vamos a invitar de nuevo en febrero, sí. Cuando ya esté en discusión el tema, a ver cuáles son todas las modificaciones que el gobierno está dispuesto a hacer para resolver. Claro, porque desde un primer momento ellos querían ir por todo, ¿no? Sí, sí. Salvo algún reconocimiento a algunos naranjitas, se quería prácticamente eliminar a todos los limpiavidrios, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con esta historia. Nos vamos a la pausa en instantes. Ya volvemos para la parte final del programa, donde por supuesto junto a ustedes vamos a hacer un brindis de cierre de este año 2025. Ya seguimos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde.
excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Finalizamos la bulevarización del Corredor Maipú, un proyecto histórico que transforma el área central con 1.6 kilómetros renovados para una movilidad más segura, moderna y ordenada. Un corredor verde, accesible para miles de vecinos, con tecnología, iluminación LED y paradas inteligentes. Luego de 90 años, Córdoba concreta un sueño histórico que moderniza la infraestructura urbana y embellece una de las vías más transitadas de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! ¡Seguinos en TikTok! Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Parte final de este Secretos del Poder en su última edición del año 2025. La semana que viene vamos a estar en el 2026, por supuesto, como siempre, grabando el programa porque no nos tomamos vacaciones. Licenciado Alfredo Blanco, no nos tomamos vacaciones. No nos tomamos vacaciones porque en realidad la Argentina es un país que todos los días, no importa si es verano, invierno, primavera u otoño, todos los días hay alguna novedad para comentar y hay alguna novedad de economía para comentar. Así que vamos a seguir durante enero y vamos a semanalmente ir analizando cómo evoluciona la economía argentina y seguramente entrevistando a protagonistas tan importantes como los que hemos tenido este año, nuestro primer año de Secretos del Poder, que yo creo que ha sido, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del programa, un buen año. Bueno, para nosotros ha sido un buen año. Nos gustaría, obviamente, saber cómo les pareció a ustedes los contenidos del programa. Hemos tratado de acompañarlos siempre con todo lo que tiene que ver con la actualidad, pero anticipándonos con la palabra y la idea de un hombre especializado como el licenciado Alfredo Blanco de conocer hacia dónde va la economía, que creo que es a veces
lo que en cierta forma va marcando el rumbo de nuestras vidas, porque si no sabemos cómo va a estar el dólar, y de hecho tuvimos una elección y mucha gente dice votó en favor de un plan de certidumbre para la economía argentina, no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Sí, en particular en Argentina, lo que sucede es que la historia económica argentina ha tenido tantas crisis recurrentes y ha sometido a la población a tantos sacrificios que, digamos, condiciona mucho a toda la ciudadanía la expectativa sobre el futuro económico. Por eso es que a veces se dice que no hay gobierno que gane las elecciones si no tiene una expectativa esperanzadora respecto de la evolución macroeconómica o de la evolución económica futura. Bueno, antes de ir a lo bueno, lo malo y lo feo de este año 2025, que le vamos a preguntar al licenciado Alfredo Blanco, antes que nada quiero consultarle un tema que tiene que ver con lo económico. El propio gobierno anunció hace unas semanas que va a cambiar esta política, o al menos no la política de banda, pero sí van a cambiar las reglas o al menos los alcances de estas bandas cambiarias. Sí. ¿Qué puede llegar a pasar a partir del próximo viernes? Bueno, en realidad nosotros dijimos varias veces que la estrategia del gobierno, la primera estrategia que fue de tipo de cambio que el gobierno anunciaba que iba a ir variando un porcentaje por mes, eso que se llamaba una devaluación crawling peg, se llama, que eso iba a atrasar el tipo de cambio. El gobierno no le interesó que el dólar se atrasara porque tenía como objetivo central estabilizar la economía y tenía mucho temor que si el precio del dólar subía mucho, se pasara a precios de eso. Claro. Pero bueno, eso lo pudo sostener durante algún tiempo. Después tuvo que modificarlo. Y esa modificación fue decir, bueno, vamos a hacer ya no una devaluación del 1%, sino que vamos a poner unas bandas. Y si el dólar llega al techo, ahí el central va a vender. Pero si no, el central puede comprar en el piso. Y de esa forma, pensaba el gobierno, vamos a acumular reservas internacionales que nos hacen falta, entre otras cosas, para honrar los compromisos externos. Que son muchos. Que son muchos. Y eso no funcionó tampoco. El gobierno se resistió a modificar la política cambiaria. Hubo muchos que le demandaban que liberara directamente el mercado cambiario. El gobierno tenía temor y seguramente antes de las elecciones debe haber pensado que eso le podía poner en riesgo el objetivo antiinflacionario, que era el principal elemento que el gobierno le ofrecía a la Argentina para decir, mire, hemos bajado la inflación, y yo creo que eso fue premiado en la elección por el resultado electoral. Pero finalmente tomó una decisión que es decir, bueno, está bien, voy a flexibilizar la banda y voy a empezar a comprar dólares para aumentar la reserva internacional. ¿Eso quiere decir de que el dólar se va a ir al techo de la banda? No necesariamente. Eso depende del mercado, de los niveles de demanda que existan. Fíjate vos, Julio, que ayer el Banco Central perdió reservas. Es decir, de hecho, ha vendido dólares. Todavía no sabemos bien cómo ha sido, porque el central seguramente lo va a informar mañana o pasado para que podamos ver bien el dato. Probablemente la caída de las reservas internacionales esté explicada en una parte porque en el mercado mundial cayó el precio del oro. Está bien. Y Argentina tiene reservas en oro, aunque no se sabe dónde están. No se sabe dónde pero lo han enviado. En algún lugar deben estar. Entonces eso hace bajar la reserva internacional. Pero además puede ser que haya vendido algo. Entonces digo, no quiere decir esto de que va a saltar el dólar o cosas por el estilo. Lo que sí quiere decir es que si el dólar tiene la posibilidad de seguir esa senda del 2,5%, va a ser bastante difícil cumplir con el objetivo de que la inflación caiga a cero en 2 o 3 meses. A mí me parece que eso no va a ocurrir. ¿Compartís el criterio de Melconian, que ha dicho que va a ser muy difícil y tal vez en el 2026 no se vea que la inflación caiga a 1%? Yo creo que ahora es más difícil que se vuelva al recorrido que tuvo antes de mayo. Hasta mayo la inflación venía bajando, de mayo empezó a subir. Yo creo que vamos a conocer el índice que seguramente va a estar arriba del 2%, correspondiente a este mes, y seguramente después vamos a tener aumentos de índice de precio del consumidor mensuales que va a ser bastante complicado que bajen a lo que era el año pasado en los primeros meses.
¿Cómo va a ser el gobierno? Bueno, el gobierno va a tratar de compensar eso con un mayor ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, va a tratar de comprar reservas, y cuando compre reservas, obviamente aumenta la cantidad de dinero en la economía, porque si yo le doy plata para que me den dólares, aumenta la cantidad de dinero. Entonces, esa cantidad de dinero obliga a esterilizarlo si es que uno cree que la cantidad de dinero va a pasar directamente a precio. Eso no necesariamente es así, porque puede aumentar la demanda de dinero, se puede monetizar la economía. Pero digamos que el gobierno va a estar haciendo en eso un poco de sintonía fina, y mi impresión personal es que eso lo lleva a seguir un poco distraído respecto de lo que pasa en la economía real. No en lo monetario, no en lo cambiario, no en la situación de las reservas internacionales. Lo que pasa en la creación de riqueza, en la generación de valores. En la producción. En la producción. Y en eso, mi visión es que el próximo año va a haber sectores que van a recuperarse más rápidamente. En general, esos sectores son sectores bastante ligados a la extracción de recursos, ya sea la minería, ya sea el petróleo, por supuesto el sector agropecuario, que por otra parte tiene una cosecha excepcional, o sea, todo eso son buenas noticias. Ahora, lo preocupante es que los que mayor cantidad de empleo generan, si tienen problemas porque el tipo de cambio se vuelve a atrasar y la competencia externa comienza a ser muy fuerte, bueno, si eso en algún momento va sobre el mercado laboral, eso realmente es una mala perspectiva. Bueno, para el cierre y antes del brindis y antes de agradecer a las autoridades de Canal 7 y a todos nuestros compañeros en el piso y en la dirección técnica por acompañarnos cotidianamente en el programa, lo bueno, lo malo y lo feo de este año, ¿podés sintetizarlo? A ver, lo bueno yo creo fue de que la sociedad argentina ha asumido que es necesario prudencia fiscal, ¿no? Ni siquiera digo que es necesario superávit o déficit cero, no, que es necesario pensar que cuando el Estado gasta, de algún lado tienen que salir los recursos. Entonces, esto me parece, y este es un valor que yo creo que ha tomado la sociedad. Un cambio de criterio. Claro, importante. y que todas las fuerzas políticas, o la mayoría de ellas, están aceptando de que una regla fiscal prudente es necesaria. Sí. ¿No? Lo malo, yo creo que lo malo está más, a mi juicio, en el plano de lo, si se quiere, filosófico. Digo un ejemplo. Cuando el presidente Milei le regala el libro Defendiendo lo Indefendible, yo no sé si después le ha preguntado a los ministros qué piensan de ese libro. En ese libro, ese economista americano, discípulo de Rothbard, plantea cosas que yo creo que van en contra de un sentido humanista de la acción política. Es decir, en ese libro se plantea que, bueno, que en realidad el proxeneta cumple una función porque le permite a la prostituta hacer un intercambio, y si hay voluntad, no hay problema. Claro, es un negocio. De esas miradas que piensan que la sociedad solo debe organizarse en torno a las decisiones de mercado, de eso se han derivado a veces afirmaciones que son casi inhumanas. Es decir, que debería permitirse que si alguien quiere vender un riñón, lo venda en el mercado. Porque detrás de todo eso hay una persona, obviamente. Claro, y ahí me parece, yo creo que esa parte, que no se le imputo exclusivamente, por supuesto, al gobierno, yo creo que está presente en la sociedad. Y yo creo que a nivel mundial también hay un criterio para abrirse un poco a pensar en ese tipo de cosas, que son barbaridades, ¿no? Como lo vemos nosotros. Y lo último, y lo feo, ¿qué te pareció? Yo creo que lo feo es lo que vemos a veces en el Congreso de la Nación, que algunos, no todos, de sus integrantes protagonizan ciertas reacciones y ciertas conductas realmente patéticas que no contribuyen a nada, y parece que se olvidan que hay una sociedad que los mira y que ellos deberían además ser norma de ejemplo de comportamiento democrático. Bueno, eso es feo. En algún momento quien logró encaramarse en el poder en la República Argentina se valió de decir que la política está hecha o representada en muchos casos por ese tipo de personas, de legisladores que no dan el ejemplo. Bueno, tampoco en muchos eventos
los propios representantes del gobierno han dado el ejemplo. Claro. Muy por el contrario. Pero bueno, no hace más que apuntalar ese discurso que ha sabido capitalizar muy bien Javier Milei, que le ha soportado o que le ha valido muchos puntos en consideración en buena parte de la opinión pública argentina. Uno lo puede compartir o no, pero de eso está hecho el éxito que hasta el momento tiene el presidente Javier Milei. Te invito a que con esta copa brindemos. Eso. Esperemos que un 2026 no solo bueno para la Argentina, sino para el mundo, que a veces vemos estos liderazgos inexplicablemente agresivos que hay en el planeta. Bueno, y yo agradezco también a todos aquellos que nos han acompañado y han permitido realizar este proyecto Secretos del Poder, que insistimos, va a continuar la semana que viene, en el 2026. Feliz Año Nuevo, Alfredo. Feliz Año Nuevo, Julio. Feliz Año Nuevo para todos y felicidades.